Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Ecuador ha vivido varios días con una carga muy pesada de malas noticias, una crisis sanitaria con escándalos por las vacunas VIP para amigos y funcionarios del gobierno de Lenin Moreno Garcés, una crisis carcelaria sangrienta con 79 muertes en un solo día, cifras de extrema pobreza inauditas y un proceso electoral con denuncias de fraude y amenazas de suspender las elecciones para la segunda vuelta. En síntesis, una crisis integral que solo tiene una causa y origen: un presidente que no gobierna, un FMI ordenando qué se debe hacer en la economía y unas élites económicas, políticas y oligárquicas bien protegidas que buscan perpetuarse en el poder con un banquero como candidato y quisieran ellos como futuro presidente. ¿Qué está pasando con todos estos elementos en este país andino? ¿Cómo se explican tantas malas noticias con medios y periodistas que han cuidado y protegido a Moreno, pero que ahora denigran al candidato del correísmo? De esto queremos conversar con el analista político y sociólogo David Chávez, con quien nos conectamos en Quito. ¿Qué tal, David? Qué gusto volverte a ver por acá. ¿Cómo estás? Orlando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un enorme gusto estar en la política como siempre. De entrada te preguntaría cómo evaluamos y cómo analizamos a este país a propósito de lo que mencionaba en la introducción. ¿Qué explicación le damos al resto del mundo de lo que pasa en Ecuador en estos días? Bueno, hay que entender la complejidad de la política del Ecuador en una perspectiva un poco más larga, creo, para entender lo que ha ocurrido en estos años, ¿no? Y esto tiene que ver particularmente con dos elementos, ¿no? Por un lado, las élites en el Ecuador nunca habían logrado tener pactos estables de poder, ¿no? Nunca habían configurado un bloque de poder sólido, siempre habían sido muy inestables en sus pactos y eso de algún modo, si bien generaba mucha inestabilidad política, una muy débil institucionalidad democrática, pero evitaba que se profundicen severamente las crisis hasta poner en riesgo la existencia del Ecuador como república, que es lo que estamos viviendo ahora. Estos 4 años, en cambio, han significado, por un lado, esta consolidación de un bloque de poder muy sólido, pero al mismo tiempo muy autoritario y antidemocrático que ha devastado toda la institucionalidad democrática construida en los años del gobierno de Correa y ha devastado, ha llevado a un nivel de profundidad y agrietamiento de la sociedad ecuatoriana mucho más grave que en cualquier otro contexto de crisis en el Ecuador. Y el otro factor que me parece que complementa esto que ha ocurrido, que está muy relacionado con esto que ha ocurrido, es que para lograr cohesionar ese bloque de poder fue necesario producir un gigantesco vacío de poder y sobre todo un gigantesco vacío democrático. Porque el antecedente de este bloque de poder es el proceso político con mayor legitimidad democrática y popular que hemos tenido en la historia política del Ecuador, prácticamente en toda su historia, al menos en la historia política reciente, que fue la Revolución Ciudadana, que consolidó un gran respaldo popular, ganó muchísimas elecciones, tuvo una enorme legitimidad democrática, cosa que quienes participaron en este bloque de poder que ha sostenido a Moreno nunca tuvieron. Entonces, esta combinación entre una muy fuerte concentración de poder de las élites políticas, económicas, de los aliados de la Embajada de Estados Unidos, sumado a este gran vacío de legitimidad democrática, explica por qué el Ecuador ha llegado a estos niveles inéditos en la historia. O sea, nunca las crisis políticas del Ecuador ha tenido innumerables crisis Claro. políticas, pero nunca habían llegado a una profundidad tan severo como este. Pero, David, evidentemente tú acabas de mencionar una palabra que quizás resuena en los oídos y en las conciencias de los latinoamericanos. Tiene que ver con el peligro de perder un Ecuador republicano. ¿Hasta dónde efectivamente lo que pasa en el Ecuador podría derivar en algo de esta dimensión, tomando en cuenta que estamos a puertas de un proceso electoral que podría cambiar no precisamente el modelo, sino al menos las formas en algunos aspectos y en otros, si es que gana, por ejemplo, el candidato de la Revolución Ciudadana, retomar lo que acabas de mencionar de lo que fue el gobierno con mayor legitimidad popular? Bueno, una de las razones para eso me parece que radica en que las élites en el Ecuador se acostumbraron que esto ha funcionado muy bien en estos años, ¿no? Se acostumbraron a repartir pedazos de poder, ¿no? Pedazos del Estado. Por eso el Ecuador no se ha caracterizado, por ejemplo, por periodos o episodios de violencia política profunda, como en buena parte del resto de países de América Latina. El problema de estos años es que al haber
tenido un proceso de características populares, plebeyas, digamos, como la Revolución Ciudadana, con autonomía respecto del control de estas élites, ¿no? Con la Revolución Ciudadana estas élites perdieron el control político. Ojo, no el control económico lo siguen teniendo, y siguen teniendo una gran concentración de riqueza que casi no fue tocada durante la Revolución Ciudadana, pero perdieron el poder político y perdieron esta capacidad de tener controlados inclusive a los sectores subalternos a partir de esta lógica de repartos. Entonces, eso supone una deriva muy fuertemente antidemocrática. Y eso es lo que hemos visto en estos años. Entonces, frente a la posibilidad de que retorne un proyecto como este, las élites han mostrado además toda su violencia. Con cualquier sector es lo mismo que ocurrió en octubre, ¿no? En octubre la violencia contra el movimiento indígena estuvo vinculada a que había emergido una facción del movimiento indígena que recuperaba lo mejor de la tradición de la lucha social del movimiento indígena y las élites han hecho hasta ahora, ¿no? Ahora a propósito de la candidatura de Yacu Pérez, las élites han hecho una clara distinción entre un sector del movimiento indígena, aquel que lideró las propuestas de octubre, que califican de violento, de correísta, de terrorista y de un sinnúmero de epítetos más, y una especie de movimiento indígena racional, digamos, civilizado, democrático, supuestamente, con el que se puede dialogar, que es el que representa a Yacu Pérez. Entonces, las élites están muy asustadas con esta especie de irrupción plebeya que han significado tanto el gobierno de la Revolución Ciudadana como la insurrección de las bases y los sectores de izquierda del movimiento indígena. Entonces, la situación del escenario político que viene es sumamente complejo por eso. Es decir, las élites han mostrado claramente su poca predisposición al respeto a la democracia. En este mismo momento, con la ayuda de Yacu Pérez, están abonando el terreno de una posible desestabilización del orden democrático en caso de que la Revolución Ciudadana vuelva al poder. Eso es bastante evidente por las declaraciones que han hecho Yacu Pérez y los representantes de su partido, el Pachacuti. Claro, y tú mencionabas también algo que es muy importante y quizás se constituye ya en una marca de los gobiernos neoliberales, es de su autoritarismo y su falta de democracia para afrontar incluso las crisis como las que se ha vivido, por ejemplo, en los últimos años en el Ecuador. ¿Hasta dónde crees que efectivamente este es algo que nace de la visión, pensamiento, filosofía o incluso hasta del paradigma político que tiene Lenín Moreno? ¿O es una agenda que se ancla en América Latina y se aplica acá a través de este gobierno que de alguna u otra manera está muy, muy insertado en la lógica de los Estados Unidos? Bueno, hay que tener en cuenta que ese fue un hecho inédito en América Latina, ¿no? Porque el retorno de la derecha, su antidemocracia y todo ha sido por un sinnúmero de vías, golpes blandos, golpes duros, en fin, hasta por elecciones. En la excepción, en los casos excepcionales, hasta por elecciones volvieron a tomar el poder. Pero en la mayoría de los casos fueron más bien estos recursos extraños de la persecución judicial, de los golpes, en fin. El caso ecuatoriano es excepcional, porque no se ha replicado en América Latina otro caso en el que infiltren la organización que representa esta opción de imperialistas, de izquierda, si se quiere, etcétera, y que infiltren eso, que destruyan por adentro la organización y que posicionen desde ahí eh, una postura más bien de derechas, neoliberal y, como bien has dicho, completamente alineada a los intereses de los Estados Unidos, cosa también inédita en el Ecuador. Ni las élites más salvajes de derecha habían sido tan serviles y tan funcionales a los intereses de los Estados Unidos en el país. Eh, Esto me parece que ha sido casi un experimento exitoso en el caso ecuatoriano, ¿no? Que significó esta ruptura interna. Y creo que eso tiene una explicación, porque de algún modo, me anticipo, esto es un poco más en un nivel casi de hipótesis de intuición. Yo tengo la sensación de que en este momento está ocurriendo algo, con las distancias del caso, pero está ocurriendo algo semejante con el movimiento indígena por la ruptura que he señalado anteriormente, entre un sector de izquierdas, de las bases, etcétera, que es el que comandó el levantamiento popular e indígena de octubre de 2019, y lo que representa la candidatura de Yacu Pérez y los políticos del Pachacuti que están alrededor de esa candidatura, con muy fuertes vínculos, inclusive por boca de ellos mismos, con la Embajada de los Estados Unidos y con ciertos sectores de la derecha. Pero volviendo sobre lo que significó para la Revolución Ciudadana, me parece que lo más difícil de todo este momento político ha sido precisamente eso, porque inclusive
la legitimidad democrática, los respaldos, el respaldo popular, la Revolución Ciudadana se ha gritado y se ha golpeado precisamente porque esto surgió desde adentro. Y me parece que eso tiene que ver también con la historia política del Ecuador y con el funcionamiento del sistema político ecuatoriano. Moreno, aunque no ha sido un militante toda su vida, ni mucho menos, pero más por amistades y por vínculos y por su lejana militancia en el movimiento de izquierda revolucionaria, que en el Ecuador tiene unas características muy particulares, deja ver una cosa, porque no fue además solo él, sino que fueron buena parte de los que se identificaban como sectores de izquierdas de Alianza País, los que dieron el viraje político y los que permitieron que este desastre se lleve a cabo. Eso habla de que algo pasa con la izquierda ecuatoriana que hace que funcione más o menos de esta manera. Y creo que eso se relaciona con lo que decía yo anteriormente, esta lógica de las élites de repartir espacios de poder. Las izquierdas en ese sentido, las tradicionales en el Ecuador, nunca han sido ajenas ni extrañas a esas lógicas de negociación, transacción y pactos. Históricamente han funcionado así. Entonces no es casual que ese antecedente de Moreno, de sus amigos y de quienes eran los que se autodenominaban los de izquierda radical, inclusive al interior del correísmo, hayan sido los que dieron este viraje en alianza precisamente con las élites económicas, las élites políticas e inclusive con la Embajada de Estados Unidos. Claro que sí, vamos a la primera pausa porque es muy importante lo que acabas de mencionar para entender la lógica de lo que podría ser una segunda vuelta en ese contexto, David. Vamos a hacer la pausa y enseguida nos conectamos nuevamente con Quito con el sociólogo David Chávez, analista político ecuatoriano de alto reconocimiento por su enfoque, por su análisis y también por la mirada que tiene sobre nuestra realidad latinoamericana. Vamos a la pausa.